Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a su segunda clase de español. La clase pasada empezamos hablando acerca de la lectura y de los tipos de texto, textos informativos y textos narrativos. El último tipo de texto que revisamos fue el cuento. A continuación vamos a revisar la leyenda. La leyenda es un tipo de relato, de texto narrativo que es tradicional y que incluye elementos ficticios, es decir, elementos que no son reales, no existen en el plano de la realidad. Estos hechos ficticios pueden ser tanto naturales como sobrenaturales, o bien pueden ser una mezcla de ambos. Una característica muy importante de la leyenda es que es un texto o es una narración más bien que se transmite de manera oral primordialmente y va de generación en generación. Con esto me refiero a que a nosotros, nuestras madres o nuestras abuelas nos cuentan este tipo de narraciones, las leyendas. A ellas o a ellos, a su vez, se los contaron sus abuelos o abuelas, sus padres, sus tíos y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo de leyenda a continuación. Tenemos la leyenda de la quemada. Vamos a revisar esta leyenda y vamos a leer, como siempre, nuestro texto. Dice: en el siglo XVI vivía en México un español llamado Gonzalo Espinosa de Guevara. Llegado a estas tierras con fortuna y con una hija de cerca de 20 años de nombre Beatriz. Enorme fortuna, belleza y virtud le agenciaron a la muchacha innumerables suplicantes que nunca lograron su amor, hasta que llegó don Martín de Seopoli, noble italiano que se enamoró locamente de ella al punto de no permitir el paso de ningún caballero por la calle donde vivía Beatriz, lo que evidentemente no les pareció justo a los demás pretendientes. Muchas veces se discutió al ritmo de las espadas, saliendo vencedor siempre el italiano. Todas las mañanas se encontraba el cuerpo herido o sin vida del osado que pretendió acercarse a la casa, y ella, aunque amaba a Martín, sufría porque se derramaba tanta sangre por su culpa y también por los celos de su amado. Una noche, en ausencia de su padre e inspirada por el martirio de Santa Lucía, que entregó lo más preciado de su rostro, sus ojos, al pretendiente que con su insistencia trataba de alejarla de la virtud, llevó a su recámara un brasero encendido, y mientras lloraba y pedía fuerza a la santa, hundió su rostro en el fuego, pensando que no podía permitir que don Martín siguiera matando más inocentes, hasta que cayó sin conocimiento. Un fraile, al escuchar su grito de dolor, entró a la casa. La auxilió con remedios caseros mientras le preguntaba qué había pasado. Beatriz le explicó y dijo que esperaba que cuando don Martín viera su rostro dejaría de celarla, amarla y de matar a tantos caballeros. La reacción de don Martín al retirar el velo con el que se había cubierto la cara y mirar el rostro desfigurado fue arrodillarse y declarar su amor. Pidió su mano a don Gonzalo y días más tarde se casó. Ella entró a la iglesia con la cara cubierta por un tupido velo blanco y después, las pocas veces que salía, siempre lo hizo con el rostro tapado. Nadie volvió a ver el hermoso rostro de Beatriz, que don Martín, calmado en su amor propio, guardó en el pensamiento. Esta es una leyenda de la época colonial, la leyenda de la quemada, y vamos a revisarla con los elementos que conocemos. Primero tenemos el elemento sobrenatural presente, sí, desde en la parte donde
La narración indica que Beatriz, inspirada en el martirio de una santa, Santa Lucía, quien entregó sus ojos a su pretendiente, ella la imitó y hizo un sacrificio también, hundiendo su rostro en el fuego. Tenemos otro elemento que dice que se modifica la historia conforme se transmite. A esto se refiere que al ser un relato o una narración que va oral, es decir, hablada de generación en generación, como decíamos, puede darse el fenómeno de lo que conocemos como teléfono descompuesto. Es decir, yo ahorita les narro la leyenda de la quemada, pero si ustedes van más tarde y se lo narran a alguien más, quizás no recuerden bien los detalles exactos, que es lo más seguro, seguramente no los recordarán. Quizás en vez de decir que se llamaba Beatriz, dirán que se llamaba Berenice, o en vez de decir que fue en el siglo XVI, dirán que es en el siglo XVIII, o cambiarán también la nacionalidad del pretendiente. En vez de decir italiano, pueden decir que es francés, o alguno de los detalles puede variar, inclusive puede ser exagerado. A lo mejor pueden decir que es que el martirio de Santa Lucía fue que se sacó los ojos con una espátula y se los dio a su prometido, cuando la realidad de la historia que tengo aquí dice que le entregó sus ojos a su pretendiente, no era su prometido, y no sabemos cómo fue que se los entregó. Y bueno, de esa manera es que la historia se va modificando conforme se transmite. Otro elemento es que los milagros se perciben como sucesos reales en las leyendas. Puede tomarse en cuenta como el milagro de esta leyenda la inspiración que Santa Lucía le dio a Beatriz de ofrendar un sufrimiento a cambio de que su prometido dejara de matar más a otros pretendientes. Eso se considera un milagro y se percibe como un suceso real. Y por último tenemos la característica de que el narrador y su audiencia pertenecen al mismo reino de posibilidades. ¿A qué se refiere esta característica? A que aunque no sabemos si los hechos son reales o no, la posibilidad en términos de nuestra realidad de cada uno de nosotros, a pesar de que esta narración haya ocurrido en el siglo XVI, la posibilidad existe. Es decir, que todos nosotros nos podemos identificar con la historia y podemos imaginar quizás a Beatriz en alguna de nuestras vecinas, o ver esta historia incluso en alguno de los periódicos. A veces sabemos que con esto de los feminicidios, por ejemplo, la realidad llega a superar a la ficción. Entonces, a esto se refiere de que la leyenda, a pesar de que no es necesariamente real, nosotros como audiencia lo podemos percibir como una posibilidad de que sea real. Y bueno, hasta aquí con la parte de la leyenda. Pasamos con nuestra siguiente tipo de texto narrativo, que es la novela. La novela se caracteriza por ser una narración en prosa. Generalmente es extensa, pero no siempre, puede ser también corta. No es algo realmente relevante el pensar qué número de páginas tiene una novela para poder saber si va a ser buena o mala, o si vale la pena leerla. Lo importante en una novela es la manera en que la novela reflexiona sobre los hechos, sobre sus personajes, los paisajes, y de esta manera, con esta reflexión que hace la novela, nos lleva a pensar acerca de nuestras propias vidas, nosotros como lectores. Nos brinda una interpretación de la realidad, a pesar de que puede ser ficción o basada también en hechos reales. Tenemos diversos
Criterios también de clasificación de la novela. Se puede clasificar como por el tono. A esto se refiere con lo que quiere provocar hacia su audiencia o hacia sus lectores. En este tipo de novelas tenemos, por ejemplo, la novela satírica. Un buen ejemplo de novela satírica sería Cándido de François-Marie Arouet Voltaire. La novela satírica tiene pues esos toques de sátira, que es la expresión de la indignación hacia algún fenómeno o alguna situación a través de la burla, como del sarcasmo, de la ironía. Esa es la novela satírica. Tenemos el tipo de novela humorística, que es muy similar a la novela satírica. Sin embargo, no siempre pretende mostrar indignación hacia alguna situación, sino puede ser simplemente humorística porque sí, por el deseo de hacer reír a la audiencia. Tenemos la novela didáctica, cuya intención principal es enseñar o impartir algún tipo de conocimiento a los lectores. Tenemos en la siguiente forma de clasificación justamente la forma en que está escrita. Con esto se refiere a que tenemos novela autobiográfica. La novela autobiográfica tiene la característica de que el narrador cuenta su misma historia y se confunde con el protagonista. ¿Recuerdan lo que les comenté, lo que veíamos la clase pasada acerca de las novelas que son narradas en primera persona? Generalmente las novelas autobiográficas son así, narradas en primera persona. El narrador es quien la está escribiendo y es el protagonista. Tenemos el formato de novela epistolar, que es, por ejemplo, la novela Drácula de Bram Stoker, este clásico de la novela de terror y de suspenso. Está escrita de manera epistolar porque es a manera de cartas. Nosotros no leemos necesariamente una narrativa o alguien que nos cuente la historia como tal, sino más bien vamos a leer las cartas que van dejando los protagonistas narrando su historia desde las cartas. Nosotros nos vamos a enterar, por ende, de los acontecimientos a través de estas cartas. Dentro de esta clasificación tenemos la novela en su forma de diálogo, dialogada. Estos son similares a los guiones de teatro, los guiones de cine. No tienen acotaciones, no tienen narración. En su mayoría es puro texto con diálogos entre personajes. Y por último tenemos la novela ligera dentro de estas formas. Estas novelas son las llamadas novelas ilustradas. Todas las novelas que tienen imágenes, que tienen fotografías, como los cómics, como el manga japonés, todo este tipo de novelas entran en esta categoría. La siguiente clasificación se da por el tipo de público. De acuerdo por el tipo de público tenemos las llamadas novelas triviales. Estas novelas triviales son las que tienen, digamos, contenido básico, popular. Con esto me refiero a que pues son generalmente clichés. Podemos pensar en esas historias extremadamente románticas, ¿no? Que siempre es la misma historia del rico se enamora del pobre, o el rico se enamora de la chica pobre y la saca de pobre y se casan. Ese tipo de novela es la novela trivial. Tenemos también el tipo de novela bestseller o superventas. Este tipo de novela se clasifica de esta manera por su aceptación en cuanto a ventas. Son las novelas más vendidas. Esto podemos poner un ejemplo: Harry Potter es una novela que definitivamente es bestseller. Tenemos también las novelas que van por entregas, o también se llama novela folletinesca.
Este tipo de novelas generalmente sale por capítulo al mes y generalmente tienen el mismo tipo de tramas, que son de romance, de crimen, de misterio, para poder ir enganchando mes con mes al público. Y nuestra última clasificación de las novelas es el tipo de novelas por su contenido. Tenemos las novelas de aventuras, que generalmente tratan de viajes, de misterio, de riesgo. Tenemos las novelas bizantinas. Estas novelas se les conoce como las novelas de aventura peregrinas y son los antecesores de la novela de aventuras. Este tipo de novela era popular en el siglo XII con los griegos bizantinos del Imperio Romano de Oriente y pues en la actualidad ya está transformada en la novela de aventuras. Tenemos también la novela caballeresca y la de los libros de caballerías. Estos dos son realmente muy similares porque ambos tratan de aventuras o hazañas de caballeros, de estos caballeros de la Edad Media, como el Rey Arturo, la Mesa Redonda, todo esto. Tenemos el género o la clasificación del tipo de novela de ciencia ficción. Estas novelas de ciencia ficción tratan acerca de avances científicos, de avances en la tecnología, del futuro. Un buen ejemplo de este tipo de novelas tenemos aquí la novela de George Orwell, 1984. Esta novela, a pesar de que se llama 1984, fue publicada en 1949 y trata tal cual de cómo George Orwell se imaginaba que iba a ser la sociedad en 1984. Tiene esa forma futurista de verla y también tiene pues bastante contenido que demuestra indignación acerca de ciertas situaciones sociales. Por último tenemos el tipo de novela cortesana. Este tipo de novela también está ya bastante descontinuado porque era una especie de novela muy corta, como un cuento corto casi, y fue popular durante el llamado Siglo de Oro, que fue el siglo XVII. Sus temáticas siempre iban de amores o de las costumbres de aquel entonces, de cómo era la ciudad, el pueblo, las cosas que se hacían diariamente. Esta es la novela cortesana. Y hasta aquí terminamos con las clasificaciones. Muy bien, vamos a ver, bueno, es importante comentarles, compañeros, que tenemos fuera del tipo de texto narrativo, del texto escrito o la narración escrita, lo que podemos leer, tenemos también algo que se llama tipos de expresión. Los tipos de expresión no son solo escritos, sino también son hablados. Vamos a revisar los tipos de expresión a continuación, empezando con la descripción. Muy bien, tenemos primero que la descripción tal cual puede ser oral o puede ser escrita y se puede realizar tanto a personas, lugares, animales, cosas, y se trata de hablar o mencionar las características relevantes de estos. Para dar una descripción tenemos que responder preguntas como por ejemplo cómo son, qué hacen, qué tienen, qué sienten, este tipo de descripciones. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo podemos describir a una persona. Para describir a una persona tenemos que considerar las generalidades, es decir, nombre, edad, escolaridad, ocupación, rasgo físico, sentimientos. Para hacer este tipo de descripción vamos a apoyarnos en las preguntas ¿quién es?, ¿cómo es?, ¿qué hace?, ¿qué tiene?, ¿qué le gustaría hacer?, incluso también por qué lo hace. A continuación vamos a hacer un ejercicio.
Tenemos a un personaje que es la Madre Teresa de Calcuta. Muchos pudimos haber escuchado acerca de ella, podemos saber quién es o podemos no saber quién es. Para poder hacer una descripción no es necesario que conozcamos a la persona a describir. En este caso tenemos la imagen y podemos describirla desde esa perspectiva. Si lo conocemos, pues ya tenemos un apoyo o una referencia que tengamos de esa persona. A continuación les pido de favor que en su cuaderno de notas den una descripción de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo la describirían? Pausen por favor el video y procuren responder a las preguntas propuestas. Excelente. Entonces, bueno, ya que realizamos la descripción, les voy a dar un ejemplo de manera oral. ¿Cómo podemos describir a la Madre Teresa? ¿Quién es? Primero es la Madre Teresa de Calcuta. Es una monja, es una mujer religiosa, católica. ¿Cómo es? Es una mujer muy piadosa, es una mujer caritativa y bondadosa. Es una mujer mayor, muy anciana, era porque de hecho desde mis propias referencias yo sé que ya falleció. ¿Qué hace? Es una mujer devota hacia su religión y hacia su lado espiritual. Se dedica a hacer obras de caridad, a buscar mejor calidad de vida para aquellas personas que no tienen los mismos privilegios que otras. ¿Qué tiene? Podemos dar una descripción física tal vez. Tiene un hábito, gracias a su hábito que tiene podemos saber que es una religiosa, es una monja. También tiene el rosario y tiene las manos juntas en forma de oración. ¿Y qué le gusta hacer? Pues le gusta pedir por los demás, le gusta orar, le gusta buscar el bienestar de aquellas personas que no son tan afortunadas como otras. Esta fue una descripción oral de la Madre Teresa de Calcuta. A continuación vamos a ver un ejemplo, pero va a ser ahora para describir un lugar. Muy bien, para describir un hogar primero necesitamos saber que tenemos que responder a las preguntas: ¿cómo se llama el lugar? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué hay en el lugar y qué hay a sus alrededores? Vamos a ver en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio, qué lugar tenemos. Perfecto. Tenemos Cozumel, que es una playa deliciosa de México. Lo podemos ver en la imagen. En este punto vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la Madre Teresa, pero yo sé que muchos de ustedes o muchos no conocemos mucha referencia acerca de Cozumel para responder las preguntas, por lo cual les voy a pedir que en este momento, cuando pausen el video y antes de realizar una descripción, realicen una pequeña investigación en su buscador de internet. Una investigación, ponen en el buscador Cozumel y revisan las respuestas a estas preguntas. En este momento pausen el video para poder hacer su descripción lo más detallada posible de este lugar. Perfecto. Ya que realizaron su descripción, vamos a continuación a revisar una descripción escrita de Cozumel. Muy bien, vamos a leerla. Dice que al este de la península de Yucatán, apoyada sobre las milenarias estructuras del arrecife coralino maya, el segundo en extensión en todo el mundo, se asienta la isla de Cozumel, la mayor de las islas mexicanas habitada. Ojo, hasta aquí ya respondimos la primera pregunta, que es ¿dónde se encuentra? Vamos a seguir.
Su nombre, derivado del vocablo Cuzamil, que en maya significa isla de las golondrinas, mantiene reminiscencias de origen prehispánico, de la conquista de América y del tiempo de piratas y bucaneros que circundaron a sus mares. Hasta aquí llevamos respondida la pregunta de cómo se llama. Seguimos leyendo y dice: la hermosa isla de Cozumel es el paraíso de los buzos de todo el mundo. Cozumel se engalana con más de 25 formaciones de arrecifes, donde buzos de todas las edades y capacidades se introducen a un mundo totalmente fascinante, con interminables colonias de corales habitadas por inmensos cardúmenes de peces de colores. Las posibilidades son infinitas, tanto para buzos inexpertos como para expertos. Hasta aquí respondimos a la pregunta de cómo es. Inclusive vamos dando estos valores agregados o esta información adicional para dar más detalles a nuestra descripción. Vamos a leer el último párrafo. En ambos lados de la isla, las playas forman una larga costa de arena blanca. En la vertiente occidental, el oleaje es apacible y las aguas transparentes. En el este, el mar bate con furia sobre la tierra. Su flora y su fauna muestran peculiaridades importantes y contienen algunas especies tales como el mapache enano y el saltapared de Cozumel. Listo. Tal cual el último párrafo también nos daba una descripción del lugar. Este es un ejemplo perfecto acerca de cómo podemos describir agregando detalles sobre una base de lo que es el lugar, sobre nuestras preguntas base. Vamos a continuar con nuestro siguiente tipo de expresión. Nuestro siguiente tipo de expresión será la narración. La narración es una forma de escribir universal, también es una forma de conversar, es decir, tanto escribimos como conversamos dando una narración. Es un relato, como bien lo dice en la diapositiva, oral o escrito, en el que se encuentra algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios. A través de la narración podemos conocer qué sucedió, quiénes o quién participó, cuándo y dónde ocurrieron los sucesos. Es como nosotros cuando vamos a platicarle a alguien algo que nos pasó. Supongamos que si hicimos un examen y después le contamos a nuestros papás, hermanos, nuestro mejor amigo, o cómo nos fue en el trabajo, en el día, y vamos a contarle a alguien, a nuestra pareja, por ejemplo, esa conversación que nosotros hacemos es una narración. Le contamos, pues es que yo llegué a mi trabajo y no sé, llegué tarde en esta ocasión porque había mucho tráfico. Vamos dando todos estos detalles. Esto es una narración. La narración, compañeros, tiene prácticamente la misma estructura que vimos anteriormente del texto narrativo. El texto narrativo era básicamente la cuestión escrita, solo escrita. En esta ocasión tenemos la narración, pero también como una forma de conversación oral. En la forma escrita, si lo recuerdan, teníamos presentación, desarrollo, nudo y desenlace. De esta manera, tomando en cuenta la pura narración, vamos a tener solo 3 elementos, que va a ser la introducción, el nudo y el desenlace. Y las características son las mismas. La introducción va a ser nuestro inicio, planteamiento o presentación, donde vamos a introducir tal cual, a empezar a hablar de lo que ocurrió, cuándo nos ocurrió, dónde nos ocurrió, quiénes estaban involucrados. El nudo va a ser el conflicto o quiebre, el momento más tenso de nuestra narración, y el desenlace, cómo se solucionó el evento que estamos platicando.
o escribiendo. Perfecto. Pasamos a otro tipo de expresión que tenemos, que se llama la argumentación. La argumentación, compañeros, el fin principal es persuadir a nuestro destinatario del punto de vista que tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual se debe aportar determinadas razones. Es decir, para una argumentación tenemos que tener una postura dentro de la cual podamos incluir nuestras opiniones personales acerca de alguna tesis o algo que nosotros creamos que es verdad o que es falso o que es correcto o es incorrecto. La argumentación se da justamente para que nosotros podamos mencionarle al otro por qué creemos que nuestro punto de vista es el correcto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, este tema, este tópico de ver la televisión. Necesitamos ponernos en una postura. Hay dos posturas en las que nos podemos poner. ¿Es bueno ver televisión o es malo ver televisión? Es decir, ¿estamos a favor de ver la televisión o estamos en contra de ver la televisión? Toda esta discusión que nos vamos a llevar para ver si sí va a ser bueno o va a ser malo es la argumentación, se le llama argumentación. Tenemos, por ejemplo, los puntos a favor de ver la televisión. Quienes estén a favor podrían decir: aprendemos cosas nuevas, nos enteramos, de lo que sucede en otras partes del mundo, activa nuestra imaginación, nos divertimos, disfrutamos del fútbol sin tener que pagar, o cualquier otro argumento en favor de ver la televisión que se les ocurra. Y los que estén en contra dirían: es que afecta nuestra vista, nos deprimimos al ver tantas malas noticias, contiene programación agresiva, perdemos el tiempo, disminuye la capacidad de ser creativo, u otros argumentos que se les ocurran. Un argumento siempre va a tener esta dualidad, argumentos a favor o en contra. Y la persona tiene que tomar una postura, cada persona más bien participante en la argumentación tiene que tomar una postura para defender su argumento y convencer al otro de por qué su versión o su creencia es la adecuada. Esta es la argumentación. Ahora, bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente parte de nuestro temario, que es la sintetización de los escritos, porque también para saber argumentar necesitamos pues aprender a leer y comprender lo que nos dicen los textos. Ya vimos desde la clase pasada parte de la importancia que es la comprensión de lo que estamos leyendo. Esto de el sintetizar pues un escrito es parte de lo que nos va a apoyar, son como herramientas de apoyo para que nosotros podamos comprender los textos y transmitirlos también. Muy bien, aquí decimos que la síntesis de un texto consiste en extraer los datos más importantes de un texto disponible en una fuente de información. Es decir, si tenemos un texto o un artículo en un periódico, para sintetizarlo necesitamos saber específicamente qué es lo más importante de lo que está hablando ahí. Ya hemos ejercitado bastante, entonces vamos a llevar a la práctica estas herramientas. Primero tenemos el resumen. El resumen es pues prácticamente, bueno, aquí dice que es la expresión abreviada de un texto, tal cual,
contiene solo los elementos principales y relevantes, dejando de lado los detalles complementarios. Cuando nosotros resumimos un texto, generalmente queda tan solo la tercera parte de lo que es el texto completo. Solamente vamos a sacar las ideas principales. Los textos generalmente contienen muchas palabras y muchos detalles, como ya lo vimos en la descripción, por ejemplo. Sin embargo, para saber específicamente los temas principales de un texto o las ideas principales de un texto, no necesitamos llenarnos de detalles, podemos sustraerlas. Vamos a ver cómo se hace. Bien, pues tenemos los siguientes puntos para poder realizar un resumen de una manera exitosa. Primero que nada, necesitamos leer, por supuesto, el texto designado que vamos a resumir. Después de que lo leemos, lo volvemos a leer y subrayamos las ideas importantes. Es importante tener a la mano un crayón, un lápiz de color, un lápiz sencillo, un bolígrafo, marcatextos, con lo que ustedes quieran para poder resaltar o subrayar las ideas importantes que vayan sacando del texto. El punto número 3 dice que debemos revisar que las ideas seleccionadas tienen sentido y coherencia. Esto es muy importante para poder asegurarnos que no nos equivocamos y no tomamos una idea que pues realmente no era muy importante o no tenía mucho sentido relacionado con todo el tópico principal del texto. Más adelante vamos a revisar parte de esto. El siguiente punto para hacer un resumen dice que tenemos que organizar el resumen a partir de las ideas seleccionadas. Entonces, subrayamos las ideas, las sacamos, las revisamos y las organizamos. Esto relacionado a la sintaxis o en un orden de manera que podamos hacer una pequeña narración o una pequeña narración corta con esas ideas que sustraímos del texto. Y por último, ese paso justamente, redactar un texto breve que enlace las ideas extraídas. Vamos a hacer a continuación un resumen para poder pues aprender a hacerlo. Tenemos este texto que es acerca de los distintos tipos de energía. Para que no nos lleve tanto tiempo, no lo vamos a leer primero. Conforme lo vamos a ir leyendo y conforme lo leamos vamos a ir resaltando las ideas principales de cada párrafo. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos, el texto dice, en ciencias, una de las definiciones más generalizada de energía dice que energía es la capacidad para producir un trabajo. Se dice que se hace trabajo cuando una fuerza se mueve en la dirección en que la fuerza fue ejercida, es decir, se produce un desplazamiento. Decimos que cualquier cosa o ser que pueda hacer un trabajo tiene energía. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes de este primer párrafo? Perfecto, aquí aparecen subrayados. Tenemos primero que la energía es la capacidad para producir un trabajo. En segundo lugar, que se hace trabajo cuando se produce un desplazamiento. Cualquier cosa que pueda hacer un trabajo tiene energía. ¿Se dan cuenta cómo haciendo esos pequeños cortes vamos eliminando palabras que están extra? Eso es lo que vamos a hacer con todos los demás párrafos. Vamos al siguiente. Dice que hay distintas formas de energía: solar, mecánica, química, calorífica o térmica, eléctrica, gravitacional, cinética, también llamada de movimiento, eólica, geotérmica, nuclear, entre otras.
Si subrayamos, no es necesario que mencionemos todas las formas de energía, porque en este texto, como vamos a ver más adelante, no vamos a hablar de todas las formas de energía. Entonces, con que digamos que hay distintas formas de energía, va a ser más que suficiente. Siguiente parte del texto dice: la energía se rige por leyes. Dos de las más importantes son las siguientes. La energía puede transformarse de una forma de energía a otra, pero no se crea ni se destruye, es decir, solamente se transforma. Por ejemplo, la energía que producen las plantas verdes contiene energía potencial o de alimento. Esta se transforma en otras formas de energía cuando los organismos la consumen y utilizan. Hasta aquí vamos a ver lo que subrayamos. Bueno, también del siguiente punto. Pero hasta este punto habla el texto de las leyes de la energía. Entonces no es necesario que subrayemos todas las palabras, solamente esas ideas principales, esas palabras clave. ¿De qué vamos a hablar? De leyes. ¿Cuáles son? Las siguientes. Pudimos también decir dos, necesario o no necesario. Yo no lo consideré necesario porque evidentemente lo vamos a mencionar que son solo dos. La primer ley dice la energía, que es lo principal de lo que se habla. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Todo lo que dijo ahí lo podemos resumir en esa frase. Después viene un ejemplo. No es necesario que pongamos ejemplos porque estamos haciendo un resumen. Estamos sustrayendo solo las ideas principales, sin ejemplos, sin información adicional. El segundo punto dice: no toda la energía puede ser utilizada para algo útil. Una parte de ella siempre se dispersa en forma de calor que no se puede aprovechar. Ninguna transformación de energía es 100% eficaz. Por ejemplo, gran parte de la energía solar que recibe la Tierra se transforma en energía calorífica. De esta luz, únicamente una porción muy pequeña es absorbida por las plantas que la transforman en energía potencial. Este párrafo, digamos, oración grande, lo pudimos resumir nada más, bueno, uno, quitando el ejemplo, que ya vimos que no necesitamos el ejemplo, y solo con decir que no toda la energía se puede aprovechar. Ninguna transformación de energía es 100% eficaz. Quiero que noten cómo lo que está subrayado es lo principal. Cuando leemos un párrafo nos tenemos que preguntar, bueno, y de todo esto que dice, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es con lo que yo me debo de quedar? O la persona que lo escribió, ¿qué es de lo que principalmente está hablando? Y eso es lo que tenemos que subrayar solamente. Vamos con el siguiente párrafo. Dice: los seres humanos a lo largo de las distintas etapas de la historia han utilizado diferentes tipos de energía. Actualmente existe un inequitativo y desigual consumo de energía y también hay un inmenso desperdicio de energía por parte de algunos grupos. En las sociedades industrializadas como los Estados Unidos de Norteamérica, se consume el 35% del total de la energía producida en la Tierra. Este párrafo va justamente de hablarnos de esto, de que existe un inequitativo y desigual consumo de energía en la actualidad y que se desperdicia la energía. Vamos con el siguiente párrafo. Dice: energía solar. Como podemos ver, aquí nos introduce ya a los tipos de energía. La energía solar es una de las más abundantes formas de energía que existe en la Tierra. Se le considera ilimitada
es una forma de energía renovable, es decir, se renueva de forma constante, a diferencia de los combustibles como el petróleo, carbón, gas y uranio. Tiene ventajas importantes. No contamina el ambiente, no existe la posibilidad de que produzca una explosión u otro desastre. ¿Cuáles son las ideas principales de este párrafo? Muy bien, entonces todo este párrafo lo resumimos a esto, decir que la energía solar es abundante, ilimitada, renovable, no contamina el ambiente, ni existe posibilidad de que produzca una explosión u otro desastre. El siguiente párrafo es otro tipo de energía, que es la energía geotérmica. El calor interno de la Tierra produce esta energía. A diferencia de la energía solar, se puede agotar. Existen pocos manantiales de elevadas temperaturas cerca de la superficie. ¿Qué es lo más importante de este párrafo? Tal cual, que la energía geotérmica, el calor interno de la Tierra la produce y que se puede agotar. Siguiente y último párrafo. Dice, la energía eólica, el viento es el que produce este tipo de energía que actualmente se desarrolla con éxito notable en los países europeos. En México, a pesar de que existen magníficas condiciones para su desarrollo y explotación, ha tenido poco apoyo de las instituciones y particulares. Y esto se resume a decir que la energía eólica es producida por el viento y se desarrolla con éxito en los países europeos. A continuación, la siguiente parte es sustraer estas ideas que subrayamos del texto. Vamos a sustraerlas y organizarlas de la siguiente manera. Del párrafo 1 sacamos estas tres ideas, fue lo que subrayamos. Del párrafo 2 y 3 sustraímos estas ideas. Del párrafo 4, 5, 6 y 7 sustraímos estas ideas. Estas ideas, compañeros, si ustedes quieren pausar el video y revisarlas, son exactamente las mismas ideas o lo mismo que yo subrayé en el texto, nada más que está un poco más organizado. Es muy poca la diferencia. A esto me refería yo con asegurarnos que tenga coherencia. Vamos a la última parte, que sería realizar un texto. Aquí viene el resumen como tal. Perfecto. Entonces, ese texto enorme que nos abarcaba toda la diapositiva, ahora lo resumimos a una pequeña parte que dice: la energía es la capacidad para producir un trabajo. El trabajo lo produce un desplazamiento. Cualquier cosa o ser que puede hacer un trabajo tiene energía. Existen diferentes formas de energía: solar, geotérmica, eólica, entre otras. Nótese aquí que yo nada más puse de ejemplos las que se mencionan más adelante. Seguimos con el resumen. Dice: las leyes de la energía son: la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y no toda la energía se puede aprovechar. Ninguna transformación de energía es 100% eficaz. Actualmente existe un inequitativo y desigual consumo de energía, pero también hay un inmenso desperdicio de esta. La energía solar es abundante, ilimitada y renovable. No contamina el ambiente, no existe la posibilidad de que produzca una explosión u otro desastre. La energía geotérmica proviene del calor interno de la Tierra, no es renovable. La energía eólica es producida por el viento. Actualmente se desarrolla con éxito en los países europeos. Y ahí estuvo nuestro resumen, compañeros, de todo el texto que vimos. Espero que hayan tomado nota
Y permítanme platicarles para terminar ya la clase del día de hoy. Nuestra otra herramienta para síntesis de textos que tenemos, además del resumen, se llama el cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es incluso más corto todavía que el resumen. En el cuadro sinóptico solamente vamos a poner ideas principales y este va a ser un esquema tal cual, digamos un esquema visual un poco más gráfico. Para hacer cuadros sinópticos generalmente utilizamos las llamadas llaves o corchetes. También podemos ocupar círculos, flechas, cuadros para poder organizar esa síntesis de los temas o subtemas de nuestro texto. Tomando el mismo texto de los tipos de energía, realicé un ejemplo de un cuadro sinóptico. Aquí lo tenemos. En resumen, tenemos distintos tipos de energía, abrimos una llave y mencionamos los tipos de energía, que son solar, geotérmica y eólica. La descripción de cada una sería que la solar proviene del sol, es abundante, renovable y segura. La geotérmica proviene del centro de la Tierra, no es renovable. La eólica proviene del viento y es popular en Europa. Entonces, hasta aquí terminó nuestra clase y nos llevamos 2 recursos para poder aprender a hacer síntesis de texto, compañeros. Fue un gusto para mí, como siempre, estar aquí haciéndoles mención de esta clase. Y me despido. Nos vemos a la siguiente clase. Hasta luego.